La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Bienvenidos, somos parte de la U. Raquel Garro les saluda. Es un gusto para mí compartir nuevamente este espacio con ustedes. Para el día de hoy tenemos como invitados a nuestros profesores del curso de sensualidad, José Miguel Hernández, estudiante de la carrera de psicología, y Adriana Mora, estudiante de la carrera de enfermería, quienes el día de hoy nos contarán sobre de la actividad maternidad y paternidad responsable que debe realizar como parte del curso de sensualidad que imparte PROIN. ¿Cómo está, José? Estoy muy bien, gracias Raquel. Qué gusto estar con vos nuevamente, verte después de varios anillos. ¿Y cómo está Adriana? Estoy muy bien, por dicha, súper emocionada de estar aquí. ¿Nos podrían contar un poquito acerca de ustedes? ¿Vale? Bueno, yo soy Adriana Mora, estoy en la carrera de enfermería y también en la dirección de empresas, aquí todo dentro de la U. Tengo ya 3 años en el programa, empecé como TCU, me convertí en voluntaria y terminé siendo profe voluntaria y ahora asistente también. Básicamente vivo en ese programa. Y no, me encanta dar como clases y así. Bueno, yo soy José Hernández, soy bachiller en psicología, estoy sacando mi licenciatura en psicología y estoy sacando el bachiller en enseñanza de la psicología. Yo en el programa ya llevo 5 años. Yo empecé muy diferente a Adri, yo empecé siendo profe de un solo y ya este es mi 5.º año aquí dando clases, siempre siendo el profe de sexualidad, que ha sido una experiencia súper chiva. Me encanta. Ok. José, ¿cuál es la importancia de que PROIN tenga un curso de sexualidad? Ok, el curso de sexualidad es súper importante en PROIN porque la comunidad de personas con discapacidad ha sido muy relegada y muy, como que se ha visto alejada del tema de sexualidad, cuando al final la sexualidad es algo que es inherente a todas las personas. Entonces, muchas veces se caen en prejuicios y estereotipos como de que las personas con discapacidad son asexuadas o son más bien hipersexuadas o que tienen eh, conductas, digamos, que no son bien vistas a los ojos de la sociedad con respecto a la sexualidad, y pues al final vivencian la sexualidad al igual que todas las personas, porque la sexualidad no va a entrar solo si una persona tiene discapacidad o si no tiene discapacidad, sino que es inherente a todo el mundo. Entonces es como súper importante que tengan herramientas para su vida diaria, porque al final la sexualidad está en todos los ámbitos de la vida, para que así puedan enfrentarse a diferentes situaciones que uno tiene día con día con respecto a la sexualidad. Ok. Adri, ¿nos puede contar qué consiste la práctica con los simuladores de embarazo y bebé del curso del curso? Claro, esa pregunta es súper importante porque normalmente la gente no asocia la parte de sexualidad
con la parte de parentalidad, que es súper importante. Entonces, estas prácticas lo que permiten es como acercar al estudiantado a que tenga la posibilidad de vivir, aunque sea por un periodo corto de tiempo, cómo sería la experiencia de estar embarazado o embarazada y de tener un hijo o una hija. Esas prácticas básicamente las acercan a que vayan y estén haciendo actividades regulares, solo que con el acompañamiento de alguno de los dos simuladores. José, José, ¿podría contarnos qué objetivo tiene esta actividad con los simuladores de bebé? Piénsalo bien. Ok, con los simuladores de bebés, como lo decía ahora Adri, el objetivo es como que ellos tengan una experiencia lo más cercana posible a cómo sería si fueran padres o madres en este momento de sus vidas. Y que interioricen un poco y de sentido como más concretamente, el sentido de responsabilidad que tiene ser un papá o una mamá en esos casos. Porque puede ser que la idea que se tenga de ser un papá o una mamá sea muy idealizada. Entonces, que sí, puede ser como muy bonito y que probablemente lo sea, pero que también requiere mucha responsabilidad. Entonces es un poco como para que tengan una pincelada de ese aprendizaje y puedan como reflexionar más acerca de su futuro. Ok. Adri, ¿cómo reaccionan los estudiantes cuando saben que van a recibir el simulador de embarazo y de bebé? Uy, yo creo que ahí como que pasan por todas las emociones, sentimientos, brincan desde no quiero esto a es lo mejor que me ha pasado en la vida, como recibir los simuladores. Y también pasa mucho que entre los mismos estudiantes de provincia van contando de, no, yo lo tuve el semestre pasado, yo lo tuve hace un año. Entonces tienen esto de que saben como que si llevan el curso van a tener que en algún momento andar los simuladores. Entonces siempre es esta como emoción y incertidumbre de qué va a pasar. La mayoría siempre, como en el primer acercamiento a los simuladores, es como, yo no voy a andar eso dentro de la universidad, eso yo no lo voy a hacer. Entonces siempre se les dice como, es parte del curso y siempre el primero llega diciendo como, ya, no me fue tan mal. Y ya el resto se unen como así como, no, hay que hacerlo. Entonces casi siempre son como emociones así de, ¿qué va a pasar? José, ¿qué tipo de cuidado debe realizar los estudiantes con el bebé simulador? Ok, el bebé simulador tiene cuidados como muy específicos, como cualquier bebé como pequeñito, que como de meses. Entonces va a requerir que se le cambie el pañal constantemente, va a requerir que se le dé alimentación, se le dé leche en el caso de los bebés simuladores. También hay que sacarle el cólico luego de que come. También va a querer como que lo chineen, que lo alcen, que lo mesan. Y también hay que tener como mucho cuidado como con el manejo de él y el sostén como de su cabeza, porque al igual que los bebés con tempranas edades no sostiene su cabeza, ¿okay? Entonces hay como que alzarlo con mucho cuidado y esos son como básicamente los cuidados que hay que hacer. Adri, ¿cuánto tiempo dura la práctica y cómo se evaluar? Ok, la práctica, el simulador de bebé consta de como dos partes. Una parte que es dentro de la universidad, en donde ellos pasan todo el día, digamos, llegan antes de las 9 de la mañana a Proin, recogen el simulador, se les coloca, se les dan como todos los instrumentos que trae el simulador y le dicen, ya, váyase a clases, disfrute de su día. Y lo tienen que andar todo el día. Cerca de las 3, 4 de la tarde van de vuelta a Proin y le dicen, listo, y lo devuelven. También está la parte del fin de semana, que el fin de semana consta de que ellos viernes se lo llevan, el simulador se va apagado, programado para prenderse más en la noche y se le programa para que se prenda cerca de las 7 de la noche y pasa prendido todo el fin de semana. Y ellos por ahí de la tarde-noche del domingo se apaga y ya lo traen el lunes de vuelta. Para evaluarlo, estos simuladores son chivísimos, robóticos de la NASA.
Entonces ellos son como básicamente una computadora dentro del simulador. Entonces ellos mismos van tirando como los reportes de cuándo se les atendió, a qué hora, si se sostuvo bien, se manipuló mal, todas estas cuestiones y ellos van tirando un porcentaje. También tratamos mucho de que si los vemos como dentro del lago, como quedarnos viendo cómo lo manipulan, cómo lo andan, porque también es muy importante la observación, porque tal vez los simuladores son súper sensibles, entonces usted les hace así y el simulador es como, ah, me desnucaron. Entonces, esto de que nosotros observemos de que sí hacen un buen trabajo es también parte fundamental de esa evaluación, pero casi todo viene de la programación del muñeco en sí. José, José, ¿qué aprendizaje crees que se lleva a los estudiantes después de cuidar a un bebé simulador? Ok, creo que son como muy variados, pero como el principal que se llevan es como que es una responsabilidad súper grande que requiere como tiempo y requiere mucha paciencia, requiere mucho trabajo, que probablemente se vayan a trasnochar, de que vaya a ser cansado, de que los bebés son muy lindos, pero como la mayoría siempre dicen como, no, ahorita no quiero un bebé, tal vez después, y eso sí pasa mucho, o sea, como que reflexionan demasiado en digamos, como su sueño de tener un bebé y como que lo aterrizan un poquito más a tal vez ahora no, tal vez después, o a muchos hay como un rotundo no, que dicen no, yo no quiero bebés, ya con esto fue suficiente, em, porque sí, implican bastante cuidado. Entonces, creo que esos son como los aprendizajes más grandes que se llevan y también incluso empiezan a valorar más como el trabajo que entonces tienen los papás y las mamás o personas cuidadoras de bebés, sabiendo que es un trabajo bastante grande. No. José, ¿cómo se preparan los estudiantes antes de participar en la práctica con los simuladores? ¿Podrías contarnos? Claro, ellos tienen como el primer acercamiento es como un taller donde se les explican todos los cuidados de los bebés, que fueron estos que ahora te comenté. Ujú. Em, y también incluso en esos talleres incluimos a las familias para que las familias también sepan más o menos como de qué se va a tratar, porque va a llegar un bebé robot a sus casas. Y como en qué situaciones tienen que apoyar como a los estudiantes, que no es como en el tema de cuidado, sino como más como en el tema de la práctica. Y ellos entonces, luego de ese taller, tienen a lo largo como de 3 o 2 semanas para estar practicando en clases. Entonces en las clases se les programan los simuladores y ellos ahí van practicando. Em, Ahí mismo en las clases nosotros les vamos indicando como los pasos a seguir. Por ejemplo, que el primer paso es que se le tiene que pasar el brazalete o el sensor que ellos traen en el pecho o en la espalda para que lo puedan utilizar. Eh, y que luego de eso empiezan a buscar qué necesidad tienen, porque al igual que un bebé normal, no les va a decir si tiene hambre o si ocupa que le cambien el pañal o si lo que tiene es que anda irritable, sino que se lo va a llorar. Entonces eso es un poco como en clase y que ellos se vayan como familiarizando con el proceso, de que sepan cuándo su necesidad ya fue atendida, cuáles son las necesidades que tienen que hacer, cuáles son los pasos a seguir y así se van preparando, por lo menos casi siempre se les prepara muy fuerte como una semana antes de que se lo lleven. Y ya después se lo llevan y ahí Mm. manos a la obra. Mm. Adri, ¿qué retos o dificultades suelen enfrentar las personas estudiantes durante esta experiencia? Mis retos presentan muchos en realidad y creo que es lo que le pasaría a cualquier persona que enfrenta la parentalidad en cualquier momento. Y es que ningún bebé y mucho menos los simuladores vienen como con un manual. Entonces son todo esto de que tienen que empezar a descubrir de qué ocupa, qué quiere y tal vez empezar a hacer este análisis, decir, no, le acabo de dar de comer, tal vez lo que tenga es cólico o tal vez lo que ocupe es un cambio de pañal. Entonces sí, son como estos retos de tratar de interiorizar como qué está ocurriéndole al simulador para poder atender su necesidad. Y otro reto súper importante que presentan es que
Al igual que cualquier persona que empieza a vivir la parentalidad, es el hecho de que tengan que dejar de lado tal vez lo que les gusta o hacer las actividades que más desean hacer por atender un simulador o un bebé. Y esto pasa mucho como que usted les dice como, Dino, es que tal vez ir a un concierto con un bebé de meses tal vez no es la mejor idea. Entonces que tal vez ir a un concierto el fin de semana que tengan el simulador no es la mejor idea. O Dino, vas a tener que fijo levantarte a las 2, 3 de la mañana cuando el simulador decida llorar. Porque no es como que se les programa y se les dice, a la 1 va a llorar para que pongan una alarma. No. Entonces son estas cosas de que usted diga, tengo que dejar de hacer tal vez lo que me gusta o adaptarme para poder lograr como vivir esta experiencia completa. José, ¿ha notado algún cambio de la forma de pensar o de actuar de los estudiantes después de la práctica? Creo que sí, como que después de la práctica caen a ser como más conscientes que el ejercicio de la parentalidad es bien complicado, pero que igual se puede disfrutar. Entonces, como que van materializando de una manera más consciente sus sueños o sus visiones a futuro. Entonces, hay unos que piensan, por ejemplo, de que quieren ser papás y mamás antes de la práctica y después tal vez no. O después dicen, bueno, yo creo que sí lo puedo lograr, pero mucho después y tal vez hasta con una pareja para que me ayude. Entonces, como que hay un pensamiento mucho más consciente y más responsable. Se vuelven más responsables, incluso creo que pueden lograr como respetar un poco más el trabajo que conlleva el ser papá o el ser mamá. Adri, ¿alguna vez un estudiante se ha encariñado mucho con el simulador o ha vivido una experiencia muy significativa? Uy, yo creo que creo que los dos tenemos demasiadas, pero yo tengo varias como que me resuenan mucho. Y es que tuve una estudiante cuando yo todavía era como voluntaria en el curso, ni siquiera era como la profe fija, que ella literalmente nos contó al final de la experiencia, ellos se presentan, hacen una presentación y nos cuentan cómo les fue. Y ella nos contó que cuando ya el simulador se apagó, ella se dio cuenta que nunca más iba a llorar, ella empezó a llorar. Fue una situación de que ella decía que ella continuaba deseando ser mamá, que había entendido que no estaba en el momento de su vida, pero que sí quería ser mamá todavía. Entonces a ella le pasó mucho el hecho de que ella dice que lloraba y lloraba porque ella sintió como que literalmente le apartaron algo que ella quería vivir en algún futuro. Y este semestre propiamente tuve varios casos. Uno, la familia sacó una mudada de que como que todos los nietos han usado y se la pusieron al simulador. Entonces, claro, cuando otra vez veo yo la presentación, veo la ropa y hago, esa ropa no es del simulador y ya me contó toda la experiencia, que es algo que normalmente viven todos los nietos. Entonces, como para formarlo, como incluirlo dentro de la familia del simulador, le agregaron la ropa. Es una ropita súper linda, blanca, preciosa, que básicamente era como una forma de incluirlo. Entonces dice que para él le costó mucho despegarle la ropa al simulador y decirle como, ok, yo sé que esto es un trabajo, pero se sintió muy bonito como ver incluido algo mío dentro de la familia, porque él sí estaba muy consciente que aunque quisiera hijos, después de tener el simulador dijo, yo creo que ya no, mejor ya no, porque esto se ve como muy difícil. Y también hemos tenido gente que va, me encanta ver las fotos de en el supermercado, en las tiendas, yendo al mall, En y muchos en fiestas. fiestas, no sé cómo lo logran, porque el simulador los primeros llantos ni se oyen, entonces no sé Total. cómo lo logran, pero más de una vez hemos visto cosas como que van a una actividad de la familia y usted ve toda la familia junta. Entonces crean como estas experiencias muy lindas junto con los simuladores. Mm, mm. José, usted ha terminado la carrera de psicología y cómo parte su formación de psicología en este curso de sexualidad. Ok. Uf. Realmente aporta muchísimo mi formación porque, bueno, de hecho, gracias a uno de los cursos a los cuales yo llevé fue que
me di cuenta de Proin y me di cuenta del curso, me di cuenta de muchas cosas que de hecho fue como de los primeros acercamientos a trabajar con las personas con discapacidad. Y creo que aporta montones porque entonces el curso de sexualidad va a ir enfocado desde un enfoque como muy integral, porque va a tener una parte científica, biológica, pero también va a tener otra parte más social y más contextualizada y más incluso desde un enfoque de derechos humanos, ¿ok? Porque eso es como lo que nosotros hacemos en el curso, lo que también el programa hace, y es que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos y puedan conocer sus derechos. Que dentro de esos derechos, los que vamos a ver específicamente en el curso, son sus derechos sexuales y reproductivos, ¿ok? Que muchas veces son como arrebatados, ya sea como por la sociedad, por las leyes, por eh, incluso las propias familias, los contextos educativos. Entonces, es como, es bastante importante en ese caso la labor que se puede hacer desde la psicología para eh, que las personas con discapacidad puedan tener herramientas para hacer valer sus derechos, para vivir plenamente sus derechos, y puedan tener muchísimo mayor bienestar en sus vidas. ¿Qué aspectos emocionales o psicológicos se trabajan con los estudiantes durante este curso? Ok, ¿qué aspectos emocionales? Bueno, emocionales tenemos toda una gran parte relacionada a emociones. Entonces, cuando trabajamos emociones, vemos como cuáles son las emociones, cómo podemos definir una emoción, y que ellos puedan reconocer las diferentes emociones y cómo éstas se sienten en el cuerpo, ¿ok? Y cómo entonces se diferencian de otras emociones, ¿ok? Por ejemplo, cómo yo puedo reconocer que, eh, que quiero mucho a un compañero, pero que a otra persona también la puedo querer mucho, pero ya desde otro sentido, tal vez como más que me gusta a alguien que quisiera tener una relación con esa persona. Entonces, ahí es como bastante importante donde entra el curso. O, por ejemplo, con las sensaciones, como que no es lo mismo llorar cuando estoy triste, a llorar cuando estoy alegre, a llorar cuando estoy enojado. Entonces, esos son como parte de los aspectos emocionales que se trabajan en el curso. Se trabaja mucho el tema de relaciones de parejas y relaciones sanas y cómo uno puede construir relaciones de pareja y relaciones en realidad incluso con sus compañeros o con su entorno de manera más sana, de manera más respetuosa. Este, ¿Qué más trabajamos? Trabajamos todo el tema de derechos también, de defensa de derechos, de reconocimiento de derechos y también de respeto a los derechos de las demás personas, a la diversidad que hay en el mundo, a incluso como la diversidad de pensamiento, ¿ok? Porque se trabaja mucho en clase y muchas veces los chicos no están de acuerdo con las cosas que se hablan en el curso o con las cosas que hablan sus compañeros, pero pueden como hablar abiertamente y entrar como en un diálogo y aún así como respetar la posición de sus compañeros y de ellos mismos. Y pues también como que en el espacio de las clases es como darles un espacio de escucha y un espacio donde su voz es escuchada y pueden hablar abiertamente, sin tabúes, sin miedo a que se les restrinja lo que van a hablar, en que puedan sentirse más libres con un tema incluso que es como que puede ser controversial y que muchas veces es controversial, y que realmente vienen con un conocimiento muy básico, puede ser. Entonces, el curso le da muchas más herramientas a nivel emocional y a nivel psicológico para poder enfrentarse con respecto a la sexualidad, que como lo dije anteriormente, va a tener que ver en muchos, muchos ámbitos de su vida. Mm, Adri, como profesional Adri, como profesional,
formación de la carrera de enfermería, ¿qué enfoque le da usted al curso de su área? Claro, eso es súper importante y es que a veces la gente asocia la parte de enfermería con puramente la parte clínica, que es la parte de estar en hospitales o en clínicas o EVAIS. Pero verdaderamente enfermería tiene muchos más ámbitos y una de las partes que a mí más me llama es la parte comunitaria, que es esto de brindar educación y estar incluida entre la gente que participa en las actividades. Entonces, una de las cosas muy importantes que, como ya lo habló José, tenemos una parte como biológica, fisiológica, que es súper importante abarcar, pero enfermería busca hacer de una persona como un global, no lo dividimos por fragmentos. Entonces, el poder como unirnos y decir como, ok, vamos a ver la parte fisiológica, pero ¿cómo la podemos relacionar con la parte emocional? Todo eso es parte de lo que naturalmente hace enfermería. Entonces, buscar ese enfoque como inclusivo a todas las personas y como tomar a la persona como un solo. También como la parte comunitaria, es súper importante mencionar que es como una parte de enfermería que se deja como muy de lado, pero se busca como que sea más una cuestión donde se genere un vínculo de confianza entre la persona que da la educación y la persona que la recibe. Entonces, esta parte de todas las experiencias que usted le brinda a enfermería, poder aplicarlas en una comunidad en la que uno está presente. Claro está que tampoco es como que nosotros nos volvemos estudiantes y en personas de enseñanza al mismo tiempo, pero sí es muy claro que uno aprende de ellos y ellos aprenden de uno. Es lo mismo que podemos modificar y adaptar y buscar como, porque no todos los grupos van a ser iguales, independientemente de qué personas sean, no todos los grupos se pueden trabajar igual, porque no todos se mueven igual. Entonces es el hecho de que se pueda como ver esa adaptabilidad que le brinda a uno como los conocimientos tan diversos que brinda enfermería. Adri, no. ¿Qué importancia tiene que tiene que diferentes profesionales como usted trabajen en este tipo de cursos? Claro, eso es súper importante y es lo mismo que hablamos de que se busca la interdisciplinaridad. ¿Qué nos referimos con esto? Que es que personas que vienen desde diferentes tipos de educación como psicología y enfermería podamos trabajar juntos. Porque es cierto que yo recibo formación en parte emocional, pero claramente José lleva una formación 10,000 veces más grande que yo en esa área. Entonces el poder tener como esta diversidad de cuando usted dice, yo voy a explicar esto y si es necesario puedo brindar el apoyo de alguien más. También es natural decir que la salud no es solo como, hay salud física aquí y salud emocional por otro lado. La salud es como muy grande. Entonces, el hecho de que estos cursos sean impartidos como de diferentes ramas y que hayan profesionales de salud involucrados permite que se abarque desde todos los ámbitos para lograr una salud global, que parece muy difícil de ver porque en la mayoría de lugares cuando usted dice se va a dar un curso de sexualidad, normalmente se espera que lo dé solo alguien de salud, como un doctor, una doctora, una enfermera, un enfermero. Nunca se espera ver esta parte, de ver como la parte emocional, la parte de derechos humanos, que también forma parte, ya que se sabe que la sexualidad no es solo como las prácticas sexuales, son mucho más y abarca básicamente casi que cualquier cosa que hace el ser humano en el entorno. Entonces es fundamental que se vea como diferentes ramitas para lograr como tener un conocimiento grande. ¿Han aprendido ustedes también cosas nuevas al partir este curso? Yo creo que sí. O sea, yo creo que en realidad el curso es como el curso y el programa, diría yo como tal, el programa de Proin a uno hace que aprendas cosas y cosas nuevas y como todos los días, ¿ok? Porque la interacción con otras personas y en este caso con personas con discapacidad, a uno lo va a nutrir demasiado como de otras perspectivas de vida y otras situaciones, que de eso salen otros aprendizajes. Este, por ejemplo, y ahora Adri lo decía, todos los grupos van a ser diferentes. Entonces, uno va aprendiendo, por ejemplo, a cómo dar clases, que digamos, yo hasta este momento, bueno, hasta hace como un año es que tengo formación más
formal, digámoslo así, en montar una clase y demás, pero que en la misma práctica uno va aprendiendo, digamos, a manejar los grupos, a cómo funcionan los grupos, inclusive cómo funciona cada uno de tus estudiantes, qué temáticas o qué temas son significativas y simbólicas para cada uno de ellos. Y creo que todo eso se da como en la práctica del curso. Incluso vamos como aprendiendo también como el tema de sexualidad, por ejemplo, es un tema que todavía es bastante tabú dentro de los hogares, que tal vez uno pensaría o tendría como una visión un poco más eh, abierta, podríamos decirlo en ese sentido, pero que en los hogares actuales, por lo menos del país, se sigue teniendo como esa visión. Entonces, parte de eso también lo hemos ido aprendiendo con los cursos cuando tenemos como el acercamiento de las familias o el acercamiento de los mismos chicos cuando nos dicen, incluso a mí este año como que yo lo vi mucho más en claro, ya ni siquiera ni con los chicos ni con las familias, pero sino incluso con mis estudiantes asistentes de TCU, ¿ok? Porque ellas entonces me dicen, profe, es que ni nosotros vimos esto ni en el cole, ni en la escuela, ni, o sea, en ningún lado. Más bien nosotros venimos a aprender aquí un montón en el curso, y que uno de pretende, uno pretende, uno quisiera que en realidad esta formación en sexualidad se dé desde edades tempranas a todas las personas, este, y, y sin discriminación como tal, ¿ok? Y que sea muchísimo más abierta. Entonces, creo que un poco eso es como lo que yo he ido aprendiendo incluso como mucho con el tema de educación, como cómo dar las clases, cómo adaptar las clases para que, o los temas para que sean entendidos de una mejor manera, cómo hacer una clase muchísimo más integral, porque por ejemplo en los cursos tenemos chicos con diferentes discapacidades y diferentes niveles en ese sentido también. Entonces, cómo yo al frente de 15 o 10 personas puedo hacer que todas las personas puedan como entender un mismo tema, este, y puedan llevarse todos a la casa ese día un aprendizaje significativo. Y creo que eso también es como parte de la labor única y muy especial que hace el programa, que es como darle un espacio de inclusión a todas estas personas. Los aprendizajes que uno se lleva son muy diversos y creo que cada semestre que uno va al curso se lleva algo diferente. Porque en realidad me acuerdo la primera vez que di el curso yo solita, que yo parecía un manojo de nervios, porque claro, en enfermería se le enseñan a dar talleres y a presentarse al frente de mucha gente, pero yo caí en cuenta tal vez una hora antes que de un pronto a otro yo era la profesora, de que yo era la que iba a evaluar, yo era la que hacía las actividades, que todo el curso era mío, porque todavía dentro de la carrera es cierto que aunque el taller usted lo montaba y la actividad era suya, siempre había un profesor, alguien más que le decía, no, mira, tal vez esto sí, tal vez esto no, pero ya de un pronto a otro te conviertes en la profesora y vos decidís que sí, que no. Y aparte de lo que dice José, de que cada grupo es diferente y uno se va adaptando, me di cuenta que yo quería hacerlo todo demasiado didáctico, demasiado alegre, demasiado brincado, porque yo soy así como muy energética. Y de un pronto a otro yo veía y mis estudiantes me decían, no entiendo. Y claramente, porque yo estaba hablando a la velocidad que hablo yo, con la alegría que hablaba yo, porque claro, yo quería expresarles todo el conocimiento que yo tenía para que en realidad aprendieran cosas. Entonces uno aprende a adaptarse al grupo y aprender que cosas como educativas de que sí, ellos ocupan una presentación que no sea solo blanco y negro, porque si no, cuando usted los ve, están así. Como todas las personas cuando no les ponen algo atractivo al frente. Entonces siempre como aprender esas cositas más didácticas y de docencia que en enfermería uno le dan como una pincelada para que uno pueda empezar a dar como talleres y actividades en comunidad, pero no verdaderamente uno le enseñan. Entonces mucho el aprendizaje individual que uno tiene que hacer así como a punta de internet para descubrir qué es lo mejor, qué es lo que más se adapta, hablar con profesores dentro del programa, así de qué le ha funcionado a usted, cuénteme, y aprender también como a descifrar a cada estudiante,
porque aunque usted dice, todos son personas con discapacidad cognitiva, eso no significa que todos van a manipularse igual y todos van a aprender de la misma forma. Tengo estudiantes que todavía recuerdan lo que les dije el primer día, el primer momento, con casi puntos y comas de lo que dije, a como tengo otros que tal vez ese tema ya lo comprendían bien, entonces no lo guardan tanto como guardan partes como de emociones o de las relaciones sanas. Hay otros que trato de que tengan todos por lo menos un aprendizaje significativo en cosas muy, muy valiosas, pero hay otros que se les guardan cosas muy claras como las partes emocionales. O les cambia la vida saber que tal vez como hay tanto estigma y tanto tabú dentro de las familias, de que hay muchos tipos de prácticas o que la parentalidad no se ve igual en todas las personas, que aunque todos vivieron la misma experiencia, no se va a ver igual. Y eso fue algo que yo traté aprendí que tenía que explicarles de que aunque les estoy dando lo mismo, no todo el mundo lo va a expresar igual, no todo el mundo lo va a sentir igual. Entonces, este conocimiento de aprender a me adapto y crezco con ellos como profesora y me adapto a cosas como situaciones que tal vez salen, yo que se dice, no son parte de mi clase, pero si un estudiante mía quiere apoyo en aprender a usar una máquina expendedora, yo le voy a brindar ese apoyo, esa experiencia, decir, no, yo le brindo ese conocimiento, ese crecimiento y también crezco yo. Mm. Adri, sabemos que recientemente tuviste a un estudiante con eofobia a los muñecos. ¿Podría contarnos cómo descubrieron ese miedo? Ok, eso es súper importante y es un caso tal vez muy específico, pero la gente tal vez no lo considera cuando dice como, ok, va a haber un simulador. Lo último que uno se le pasa por la cabeza tal vez es que existe una fobia a algo que se ve como un ser humano, llora, pide cosas, pero no se mueve, no respira. Y claro, ya después uno hace la catarsis y uno dice, claro, ¿cómo no me va a dar miedo el muñeco? ¿Cómo no me va a dar miedo? Entonces, el acercamiento de cómo nos dimos cuenta que existía ese miedo, una de las cosas que hemos implementado estos años es hacer reuniones con los familiares antes, como iniciando el curso, para que sepan qué expectativas, qué vamos a ver, por el mismo hecho que hay todavía mucho tabú y muchas, como miedos que hay de los familiares hacia el curso. Y en la primera reunión de una vez el familiar levantó la mano y dijo como, es que mi hijo le tiene fobia a los simuladores. Y ya de una vez fue como, ok, vamos a irlo trabajando. El primer enfoque que decidimos hacer fue un enfoque de, lo vamos a ir acercando, lo vamos a exponer al simulador a ver cómo nos va. Nos brindaron apoyo a intentar exponerlo al simulador y él casi sale corriendo. Entonces decidimos que efectivamente no vamos a traumatizar a nadie por cumplir un curso. No tiene lógico, no suena lógico que una persona se traumatice y deje de vivir una experiencia solo por obligarlo. Y sabíamos que poníamos en riesgo a que algo le pasara porque por alejarse del simulador podía cruzar mal una calle o dejarlo botado, y tampoco son una cosa extremadamente barata, son un poco costosos. Entonces era una cuestión de decir como, mira, no vale la pena exponerlo a este temor irracional. Entonces, sí se le habló y el estudiante fue muy enfático del que él le tenía temor a los simuladores, en especial a cualquier muñeco, porque él contaba que ni siquiera en Navidad se acercaba como a tiendas y así, porque sabía que iban a haber demasiados tipo bebés muñecas, cosas así. Entonces fue ese acercamiento que le aclaramos, le validamos el sentimiento de fobia, porque es súper importante. Y dijimos, no, tranquilo, vamos a ver cómo nos adaptamos. Vamos a adaptarnos, movernos, pero definitivamente los simuladores no. ¿Cómo se sintió el estudiante cuando se dio cuenta que iba a trabajar con un simulador de bebé? Claro, el primer instinto es obviamente, me encanta porque este estudiante es muy enfático en defenderse a sí mismo, mucho del empoderamiento que se le ha dado. Entonces él de una vez fue como, yo le tengo fobia, por favor no, por favor no, por favor no. Y ya de una vez, en algún momento me senté con él aparte y yo le dije, yo comprendo su fobia, vamos a ver cómo lo solucionamos, vamos a recibir clases adicionales,
pasamos por varios prototipos de qué íbamos a hacer como para brindarle este apoyo y que él lograra una actividad similar. Ujú. Pero siempre desde el hecho de que le dijimos como, tranquilo, entendemos su fobia, vamos a tratar de adaptarnos a usted porque es como lo más adecuado en realidad. Ujú. Y de las cosas que él más le calmó fue que inmediatamente los días que habían talleres, como lo comentaba José, de una vez yo le dije como, please, o sea, yo te tomo, vos estás presente, yo te vi que llegaste a la U, no asista a la clase, porque verdaderamente no lo voy a traumatizar por gusto. Mm. ¿Qué ocasiones tomaste como docente para ayudar? En las acciones que tomé como para apoyarlo, es mucho lo que ya les dije, como de que le dije no asista a las clases que vean simuladores. De hecho, teníamos que desplazarnos desde Proin hasta Derecho, porque a donde reciben las clases con los simuladores. Y cuando yo los iba a sacar, de una vez le dije como, porfa, váyase a otro lado, porque va a sacar, no saqué uno, saqué 3 de un solo tiro. Entonces, claramente era como hacerle por 3 a la fobia. Entonces, yo le dije, apártese un toque, porque ya iban prendidos, entonces podían sonar en cualquier momento. Yo, tomemos esta acción de apartarte. Otra de las acciones que hicimos es que se le dieron clases individuales en un horario establecido, en donde trabajamos el hecho de que aprendimos conocimientos sobre bebés pequeños de menores a 6 meses. Aprendimos habilidades con objetos, como utilizamos un tipo simulador distinto que incluía las mismas características, que hay que sostenerle bien la cabeza, aprendimos a cambiarle el pañal, a cambiarle ropa. Tuvimos mucho conocimiento también teórico para que él tuviera como este aprendizaje, y de las otras secciones como para terminar la evaluación, porque si eso, los simuladores conforman una parte grande de la evaluación que tienen los estudiantes, fue el hecho de hacer una evaluación práctica, de que hicimos cambio de pañal, cómo cobijarlo, cosas así. Y también hicimos una parte teórica en donde hicimos preguntas y respuestas con toda la información que yo le brindé. Ujú. Se logró que este estudiante pudiera participar de alguna forma en la actividad. Yo creo que sí, y yo ahora aprendí, y es una de las cosas que uno dice que se va modificando conforme pasa el curso, y es este hecho de que aprendí que tal vez necesitamos otra clase de conocimiento sobre qué hay que hacer con un bebé muy pequeño, como en la realidad, de qué comen, qué instrumentos uno debería tener, razones así como para que ellos notaran como qué había que adaptar. Este estudiante logró tener un conocimiento que la mayoría posiblemente se les pregunta y no tiene, porque al tener como parte teórica y todo este aprendizaje adicional, logró que él tuviera también un conocimiento. Y sí tratamos de ser muy enfáticos en que, por ejemplo, un bebé en realidad no le va a llorar y va a empezar a llorar, tengo hambre, va a ser un llanto y usted va a tener que descubrir qué hacer. Porque al momento de hacer como las evaluaciones y tener las clases individuales con ese estudiante, trabajamos mucho el hecho de llora, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? ¿Qué llora? ¿Por qué? Para que él hacer la misma acción que tienen que hacer todos los estudiantes con los simuladores, que es tratar de averiguar qué está pasando, por qué llora, qué quiere, hacer el análisis. Y de hecho era muy curioso porque estábamos dando la clase individual y yo de pronto a otro solo empezaba, lloro, ¿por qué lloro? Y ya él tenía que empezar a descubrir por qué era, que es básicamente la misma acción que todo el mundo hace, solo que yo no lloraba tan feo como lloran los simuladores. Sí. Se logró. ¿Qué enseñanza deja ese caso sobre la importancia de adaptar las actividades a las necesidades de cada persona? Yo creo que cualquiera de los dos que hubiéramos tenido esta situación, hubiéramos tomado un enfoque probablemente muy diferente, pero es la adaptabilidad que tenemos cada uno. Y es una de las cosas que adaptamos, que aprendimos, es que aunque el curso está forjado de cierta forma y tenemos una evaluación que vale tanto y esto que vale tanto, uno tiene que aprender a adaptarse. Y esa adaptación es como de, no, tal vez cambiemos lo que se le va a aprender de cierta forma, o cambiemos completamente el tiempo en que se le va a dar la información,
esas adaptaciones que en realidad se puede ver que uno tiene que hacer día a día en las clases y que no sé si José ha tenido casos así como que usted dice, no, es que hay que adaptar cosas porque hay que adaptar cosas, porque en realidad son como esas pequeñas adaptaciones que dice, ah, sí, sí, solo estamos usando otro tipo de simulador que no se ve como un bebé, pero ya esa adaptación tal vez en otro lugar se le hubieran dicho, di no, ni modo, pierde el curso y lo tiene que volver a llevar hasta que supere la fobia. Es esta adaptación de decir, mira, intentemos esto. Y por eso les digo que pasamos como por 4 o 5 ideas antes de llegar a la concreta que terminamos y con eso hicimos las evaluaciones y fue el hecho de decir, eso tal vez, y ya dentro de la oficina y hablamos y me decían, no, es que no tiene lógica. Y yo, claro, buscar estos cambios, estas adaptaciones que al fin y al cabo lo hacemos como desde global, porque no fue como que yo tomé la decisión sola, lo hicimos en conjunto mucha gente. Sí, yo creo que ahí yo entraría a decir que es como, o sea, como que es uno de los ejemplos más claros de inclusión dentro del programa. Este, porque creo que, digamos, entraríamos como a un discurso muy doble moral, no sé, o sea, como tener un discurso muy falso al decir que el programa es sobre inclusión a personas con discapacidad y que en un curso, porque un estudiante presente, en este caso como una fobia, pierda el curso o no pueda hacer la práctica, y creo que ahí está como el ejercicio principal de inclusión que hay que hacer y que yo esperaría que no solo pase en el curso de sexualidad, sino que pase en todos los demás cursos, ¿ok? Que todos los profesionales que estamos ahí brindando los cursos, que siempre velemos o siempre busquemos esa forma de adaptación con los chicos y las chicas de ProIn. Porque sí, o sea, yo creo que conforme uno va avanzando en los años, vas descubriendo y el curso mismo se va nutriendo de cómo ir haciendo esas adaptaciones. Ahora que Adri lo decía, pues a mí también me ha tocado, nunca me ha tocado con el de los bebés, pero sí me ha tocado como otro tipo de evaluaciones, como los exámenes, y entonces cambiar el examen que tenemos a un examen diferente, digamos, que los exámenes son orales, bueno, hay algunos que van a ser exámenes más escritos, ¿ok? O exámenes un poquito más diferentes, o exámenes con un nivel un poco más bajo según las características que presenten los chicos y las chicas. Y creo que ahí es como la tarea principal de nosotros como profes en los cursos, ¿ok? Y esperaría yo que cualquier profesional que brinde espacios de educación, de psicoeducación, en cualquier espacio, ¿ok? No solamente con personas con discapacidad, sino cualquier otra persona que necesite una adaptación para que pueda llevarse un aprendizaje significativo, y que creo que también habla muy bien de nosotros, porque al final así es como realmente cumplimos la labor que tenemos. Que de hecho, Adri, o sea, esa idea que se le ocurrió de traer a Pato, súper chiva. De hecho, cuando me dijo, creo que ni yo lo hubiera pensado, quién sabe yo cómo lo hubiera abordado, pero que creo que ahí está como ese ejercicio, que como el ejercicio principal de inclusión de nosotros y de nosotras como profesionales, eh, y que y que realmente ahí podemos ver que no dejamos como a nadie de lado, sino que todos se sienten incluidos, todos están dentro de la misma clase, eh, y que ahí también aplicamos como un poquito las habilidades en flexibilidad y qué tan flexibles somos y qué tanto podemos variar, eh, y que también nos da como un ejemplo que al final las personas profesionales que necesita el programa son personas así, personas como muy proactivas, muy conscientes, muy empáticas, y a la vez muy inclusivas y muy responsables en ese ejercicio, tanto de inclusión como de educación. ¿Podría darnos un mensaje final? Yo creo que el mensaje final va a ser un poco extenso, perdón. En realidad creo que el mensaje final es que desde
Proin se ha hecho una gran labor en buscar que se les brinde un curso de educación y más un curso de educación en sexualidad, que es muy curioso porque normalmente la gente cuando me dice, ay, ¿usted qué hace como en su tiempo libre? Y le digo, yo soy profesora voluntaria, lo primero que me indican es como, ¿de qué? Como manualidades. Y yo, no, yo doy un curso de sexualidad. Y normalmente lo primero instinto es se caen de la silla, porque no creen que las personas con discapacidad formen parte de las personas que practican la sexualidad, que es algo muy ente de las personas. Entonces eso es como por un lado súper importante, hay que agradecer que se les brinde el espacio. Y otro de los aprendizajes finales es que aunque el curso esté dictado y que sea como algo como que se debe dar, es algo que se modifica y aprendemos y es diverso en cada semestre que se da. Estoy segura que si lo vuelvo a dar el próximo semestre va a ser completamente diferente al que di, aunque vaya a aplicar la misma materia. Y esas experiencias personales de que, al igual que a todos los estudiantes que pasan por el curso, yo me embaracé por un día, la gente se me queda viendo en las hojas así como esta muchacha se arruinó la vida. Y se me queda viendo y claro, me veía demasiado divertida porque me veía enorme. Entonces, claro, todo el mundo se me queda viendo raro. O los días que andábamos con los simuladores para arriba y para abajo, esto de que la gente se le queda viendo uno así como, porque andas un bebé en la universidad y de un pronto otro veían que eran muñecos y era como, ok, es solo un muñeco. Y yo, no, es un simulador. Créame, en cualquier momento puede llorar. Entonces, esto de que la gente aprende a preguntar y decir como qué está pasando y por qué hay un simulador de bebé dentro de la universidad, que ya no suena lógico porque somos todos adultos, este cambio, este clic que hay que hacerle a la gente de por qué usa el curso, qué está pasando, esta educación que uno brinda de forma no formal de, no, sí, es que son personas con discapacidad cognitiva, pero igual tienen sexualidad, igual viven su vida de como todo el mundo la vive. Y esta cosa de que uno, yo no sé, a mí el programa me ha cambiado mucho. Yo les digo, yo molesto mucho de que yo estoy casadísima con ese programa, que ya me hagan una esquinita en la oficina, porque uno crece como persona mucho y creo que sinceramente yo personalmente he crecido mucho como en la parte profesional y en la parte como personal de cómo he cambiado a lo largo de 3 años y especialmente este último año que he dado clases. Este cambio de decir, de empoderarse a sí mismo y empoderarse del empoderamiento que tienen los estudiantes, pero un estudiante que reclama que algo le pasó y que no se sintió cómoda, o ver a alguien que levanta la mano y al primer semestre jamás en la vida levantar la mano y esta vez me levanta la mano con una seguridad y me dice, no entendí qué está pasando, o esto de, sí entendí, pero no entendí, medio entendí. Todos esos aprendizajes que realmente uno dice como, uno está orgulloso de decir que uno da el curso y que aprenden los estudiantes, de ver a esos estudiantes que verdaderamente usted los ve y andan como en la universidad como con la cara más arriba y es como, sí, yo ando en un simulador y que se les quedan viendo raro y ahí van todos orgullosos con su simulador para arriba y para abajo, porque entienden y uno los empodera mucho en el hecho de aprender. Bueno, mi mensaje final creo que va relacionado como lo que decía Adri, que a mí realmente el programa y el curso como tal me cambió también como la vida enormemente, como la perspectiva del mundo. Como lo decía Adri, mucho a nivel profesional. O sea, a nivel profesional yo creo que yo no sería el mismo profesional si yo no hubiera ingresado al programa. Pero también como a nivel humano, ok, como a nivel humano uno empieza a entender muchísimas otras cosas muy, muy importantes. La convivencia con personas con discapacidad realmente uno le cambia la vida y se lo cambia en realidad como para bien, como poder entender como más esas otras realidades. Entonces ha sido como bastante chido, bastante transformador, así como el curso es bastante chido, bastante transformador para los chicos. Muchas gracias a José y Adriana por habernos acompañado el día de hoy. Y muchas gracias a las personas que nos escucharon. Esto fue Somos Parte de la U. Raquel Garro se despide de todos ustedes, deseándoles una feliz tarde. Esto fue una producción
de radioemisoria de la Universidad de Costa Rica, PROIN UCR. Continúen con la programación. Hasta pronto. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Usted acaba de escuchar Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Producción Elena Jensen. Somos parte de la U.